Bienvenidos. Bienvenidos a este primer video tutorial de la serie dedicado a tablas dinámicas, serie en la cual trataremos de tocar todos los aspectos necesarios para adquirir un conocimiento profundo de esta herramienta. En esta primera sesión veremos qué es una tabla dinámica y qué tipo de datos utilizar. Trataremos cómo deben estar organizados los datos para que nuestro reporte quede bien elaborado. Veremos cómo crear una tabla dinámica y los distintos orígenes de datos. Y finalmente hablaremos de las áreas de colocación y un resumen de la terminología aprendida. Todo el material que utilizaré en este video, los datos en el archivo de Excel y la presentación, puedes descargarlo desde mi blog www.excelfree.weebly.com en la sexta subsección de la sesión de clases. Además podrás ver toda la temática que se tratará en esta serie dedicada a tablas dinámicas. Muy bien, comencemos. Primero debemos entender qué es una tabla dinámica. Pues bien, una tabla dinámica es una tabla interactiva que automáticamente y de forma eficiente organiza y resume nuestros datos, con lo cual podemos describir, explorar, analizar y presentar nuestros datos en un reporte. La eficiencia y la efectividad de las tablas dinámicas la convierten en una herramienta poderosa y necesaria para nuestro trabajo en la oficina. ¿Qué podemos hacer con una tabla dinámica? Podemos resumir, explorar y analizar nuestros datos. Podemos crear reportes con totales y subtotales rápidamente con formato personalizado. Podemos filtrar, ordenar y organizar sin usar fórmulas ni macros. Podemos vincular datos de fuentes externas a Excel para sacar estadísticas de forma rápida. Podemos integrar múltiples fuentes, tanto internas como externas, para crear tablas dinámicas y reportes más robustos. Podemos detectar patrones y relaciones en nuestros datos. ¿Qué necesitamos para crear una tabla dinámica? Necesitamos un origen de datos que puede ser interno o externo o una combinación de ellos. Los orígenes de datos internos pueden ser una tabla, una lista de datos o una combinación de estos. Externos pueden ser desde SQL Server, desde unos datos en Windows Azure, etc. En esta diapositiva vemos que le tenemos que pasar alguna de nuestros orígenes de datos, una lista de datos, una tabla o un origen de datos externo a nuestra tabla dinámica para después crear un reporte. Bien, para crear un reporte de tabla dinámica de forma correcta, debemos organizar y preparar nuestros datos de forma adecuada. La preparación de los datos varía dependiendo si el origen de datos es interno, externo o una combinación de tablas internas. En este tutorial trataremos la preparación de los datos desde un origen interno, pero con una única lista o tabla de datos, mientras que la preparación de orígenes de datos externos, como desde Microsoft SQL Server, Windows Azure, se tratará en un video posterior. Si contamos con múltiples listas y tablas que son necesarias para crear el reporte, con tablas dinámicas, la preparación de los datos requiere unos pasos más, y eso será tratado en un video posterior. A este procedimiento se le denomina rangos de consolidación múltiple. Veamos cómo debemos preparar nuestros datos. Primero, etiquetación de columna. La primera fila de nuestra lista de datos debe contener las etiquetas de columna, porque cada una de estas etiquetas se convertirá en un campo para usar en nuestro reporte. Como segundo factor, no debe haber ni subtotales, no deben haber ni totales ni subtotales en nuestros datos, como podemos ver en esta imagen, que tenemos nuestra lista de datos, pero cuando cambiamos de país, en la columna país, vemos que hay totales. Nuestra tabla no debe estar de esta forma. La etiquetación de columna la vemos en esta primera imagen. Vemos que debe tener todas nuestras filas, todas nuestras columnas de datos, una etiqueta de columna adecuada. No deben haber columnas ni filas vacías en nuestros datos. Vemos aquí en esta imagen cómo hay una fila vacía y una columna vacía. Nuestra lista de datos no puede estar de esta forma. No debe contener ni filas vacías ni columnas vacías. Y además nuestra columna debe tener categorías similares.
por ejemplo, en países vemos que hay datos similares, por ejemplo, Estados Unidos, eh, Reino Unido y Canadá. Vemos, por ejemplo, esta ilustración muestra lo que significan las subcategorías. Tenemos un conjunto país que corresponde a toda la columna y subcategorías como Estados Unidos y Canadá que pueden repetirse evidentemente en toda nuestra columna, pero deben estar escritos de forma muy parecida, muy similar. Y finalmente, no deben haber etiquetas distintas a las de las columnas, como por ejemplo etiquetas en las filas, como vemos en esta imagen de la parte derecha. Vemos que aquí tenemos etiquetas en las filas, en el lado izquierdo de la tabla. Nuestra tabla para usar en un reporte de tabla dinámica no debe contener estas etiquetas. Las únicas etiquetas permitidas son las etiquetas de columna. Como podemos ver, la única tabla que cumple con todos estos requisitos es la de esta imagen. Bien, procedamos a abrir nuestros datos en Excel. Recuerden que pueden descargar estos datos desde mi blog. Vamos a abrir los datos y esos son los datos. Esos datos corresponden a una recolección de cinta de información de una compañía telefónica, en la cual tenemos el país, la ciudad, el año con la fecha completa, tenemos separado el mes, tenemos la ciudad de destino donde se hizo la llamada, tenemos la duración en minutos de la llamada, tenemos qué tipo de cliente hizo la llamada, tenemos qué ingresos se obtuvo por esa llamada, el costo que se incurrió por esa llamada, la utilidad, tenemos también un dato de calidad, si fue buena o mala o regular la llamada y si se presentó algún tipo de queja. Bien, ok, una vez entendidos nuestros datos, podemos verificar que esta lista de datos está adecuada para crear una tabla dinámica, porque contiene una etiqueta de columna adecuada, no contiene etiquetas apartes como en las filas, no contiene subtotales y no contiene ni filas ni columnas. Bien, procedamos a crear una tabla dinámica. Es importante que la celda activa se encuentre dentro de nuestra lista de datos. Una vez hecho esto, vamos a la pestaña Insertar, pulsamos clic y vamos al grupo Tablas, a la opción de la izquierda llamada Tablas Dinámicas y pulsamos clic allí. Aquí nos aparece el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica. Vemos distintas opciones. La primera, que seleccione una tabla o rango, que corresponde a todo el rango de datos de nuestra tabla. Esta tabla además tiene una gran cantidad de datos, porque contiene contiene 467.451 filas y 12 columnas, una gran cantidad de datos para trabajar. Si nuestra lista de datos cumple con todos los requisitos que vimos en cuanto a la preparación de los datos para crear una tabla dinámica y dejamos la celda activa en alguna celda dentro de nuestra lista de datos, seleccionará la tabla o rango de forma correcta. Por eso es importante, en primer lugar, por eso es importante contar con una preparación de nuestra lista de datos correcta. También podemos utilizar una fuente externa, pero esto será tratado en un tutorial posterior. Y podemos elegir dónde podemos colocar nuestro informe de tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo siempre recomiendo en una nueva hoja de cálculo. Más adelante explicaré por qué es esto. Abajo también hay una opción que dice agregar estos datos a los modelos de datos.
Este tema también será tratado, más adelante cuando hablemos sobre modelos de datos y será muy útil para trabajar con Power Pivot y con GeoFlow. Muy bien, sabiendo esto, damos clic en el botón aceptar y vemos cómo va leyendo los datos, siempre son una buena cantidad de datos y aquí nos ha creado nuestra tabla dinámica. Bien, vemos aquí cómo al lado izquierdo se crea nuestro informe para tabla dinámica, pero aún sin datos porque no hemos realizado ninguna operación. Y vemos que acá al lado izquierdo tenemos este panel del lado izquierdo que ya sucedió algo aquí. Ok, solucionado. Como les decía, tenemos este panel de acá de lista de campos. Llamaremos a este el panel de lista de campos. Muy bien. En la parte superior tenemos todos los campos de nuestros datos que corresponden a las etiquetas de columna de nuestra lista o tabla de datos. Y aquí tenemos las áreas para crear nuestra tabla dinámica. Bien, antes de entrar en detalle en cada una de estas áreas, y para entender qué es una tabla dinámica, debemos entender un poco acerca de la anatomía de una tabla dinámica. Para eso volvamos un momento a nuestras diapositivas y miremos cuál es la anatomía, cuáles son los componentes principales de una tabla dinámica. En primer lugar tenemos el área de valores. En el área de valores se agruparán todos los cálculos que queremos hacer, que pueden ser sumas, promedios, desviación estándar, una cuenta, etcétera. Ya veremos esto más en detalle cada una de estas funciones. Pero en general el área de valores es donde vemos el cálculo de nuestros datos. En el área de columnas vemos la subcategoría de el campo que queremos o que hemos puesto en esa área. Por ejemplo, aquí aquí tipo de cliente, vemos que tiene distintas subcategorías, esa etiqueta de columna o campo, tiene frecuente y muy frecuente. Y para el área de fila tenemos lo mismo, tenemos en la etiqueta de nuestra columna la etiqueta de columna y las subcategorías, como lo vimos en un ejemplo en la preparación de datos. Y tenemos el área de filtro, donde podemos seleccionar respecto a otro campo cuáles son los datos que queremos que se vean reflejados tanto en los datos de nuestras áreas de columna y que se vean reflejados directamente en el área de valores, en los cálculos de cada uno de nuestros datos en el área de valores. Muy bien, entendido esto, vamos nuevamente a Excel, vamos a nuestros datos. Bien. Si la lista de campos desaparece es porque tenemos la celda activa en algún lugar distinto que no es la tabla dinámica. Para que vuelva a aparecer podemos pulsar clic o dejar la celda activa en la tabla dinámica y vemos que aparece inmediatamente. Bien, veamos. Como explicaba en la anatomía de las tablas dinámicas, hay 4 áreas principales, la de valores, la de filtros, columnas y filas. Estas son las que vemos en la parte inferior del panel de lista de campos. Filtros, columnas, filas y valores. Muy bien, ¿cómo añadimos algún campo a estas áreas? Tenemos 3 formas distintas de hacer esto. Para este ejemplo rápido, vamos a buscar el campo utilidad y una forma es pulsar clic y manteniéndolo pulsado lo arrastramos hasta el área que queremos en la cual quede nuestro campo. Y vemos acá cómo aparece un valor. Ya miraremos esto en un segundo. Para removerlo no es más que darle clic y sacarlo a algún lugar fuera de las áreas
de las cuatro áreas y se elimina. Otra forma es pulsar clic en el cuadrito que hay en el lado izquierdo del nombre del campo y vemos que se agrega aquí. Como es un valor numérico y no hay ningún campo en las demás áreas, entonces lo añades directamente a nuestra área de valores y lo removemos. Y la última forma es pulsar clic derecho encima del nombre del campo que queremos añadir a alguna de las áreas y vemos que aparece las cuatro áreas: agregar a filtro de informe, agregar a etiqueta de fila, agregar a etiqueta de columna, agregar a valores. Pulsamos clic en agregar valores y vemos que es el mismo efecto del que se ve reflejado. Muy bien. ¿Qué ha hecho esto? Esto lo que ha hecho es sencillamente coger todos nuestros datos numéricos de utilidad y sumarlos. Lo vemos aquí en la tabla dinámica. Podemos comprobar esto de una forma rápida. Podemos ir a nuestros datos, podemos buscar nuestra columna utilidad y realizar la suma. Una forma rápida de hacer esta suma es pulsar la tecla Shift, Control y la tecla con dirección hacia abajo para que se seleccione toda nuestra columna de datos y ver la suma aquí en la barra, aquí en la barra de estado. Y vemos aquí la suma aquí en nuestra barra de estado. Valor gigantesco, pero que si observamos, si comparamos, es el mismo valor que nos ha proporcionado la tabla dinámica. Podemos ver también, podemos hacer también aquí cambiar nuestra, nuestra función, es decir, la operación que se está haciendo. Si queremos que más bien de la suma se haga un promedio, si queremos más bien que se haga una desviación estándar, etc. Ya veremos esto en el tutorial número 3, hablaremos en detalle sobre estas funciones. Muy bien, ahora vamos a responder un par de preguntas en cuanto a nuestros datos y veamos cómo con una tabla dinámica podemos hacer esto rápidamente. Muy bien, vamos a abrir esas preguntas. Y la primera pregunta en que nos formulan es: ¿cuánto fue la utilidad total para la compañía? Como ya vimos, fue el total de la suma, que fue nomás arrastrar nuestro campo utilidad al área de valores y se calculó automáticamente. Ahora se nos pregunta cuánta utilidad generó cada país. Veamos cómo podemos ver esto reflejado en la tabla dinámica. Muy bien. Como la pregunta es cuánto nos generó cada país, podemos ir y buscar nuestro campo país y llevarlo. En este momento no importa y realmente no tiene alguna importancia trascendental en qué área lo pongamos, si es fila o columnas, pero pongámoslo en fila. Y vemos cómo la tabla dinámica solita busca los grupos o esos datos similares y a ellos le saca le saca la suma. Y vemos cómo de esa forma tan rápida podemos ver cuánta utilidad generó cada uno de los países: Brasil, Chile y Colombia. Y hemos respondido esa pregunta. Mientras que si lo hiciéramos manualmente en nuestros datos, tendríamos que utilizar la función sumar puntos y darle un criterio de selección de selección en cuanto
a qué datos debe sumar. Aunque no es complicado, la tabla dinámica nos permite hacer esto de una forma muchísimo más sencilla, más rápida. Muy bien, pues vamos a nuestras preguntas. Como tercero se nos pregunta, ¿cuánta de la utilidad la generaron los tipos de cliente frecuente en cada uno de los distintos países? Recordemos que los tipos de clientes también es un campo de nuestros datos. Vamos a nuestros datos y vemos aquí el campo tipo de cliente. Lo que podemos hacer es arrastrarlo al área de columna. Vemos como ahora tenemos las subcategorías de el campo eh, cliente tipo de cliente aquí agrupadas y con la de países que ya tenemos en el área de filas. Entonces podemos ver para cada uno de los países cuánto generó, cuánto se generó de utilidad proveniente de los tipos de cliente frecuente. Lo vemos aquí. Es este valorcito. Este valorcito corresponde al de Brasil para cliente frecuente. Este valor corresponde a cliente frecuente para Chile. Y este valor corresponde a cliente frecuente para Colombia. Y así para cada una de esas categorías. Y podemos ver los totales aquí en la parte superior. Muy bien, en el próximo tutorial hablaremos y trataremos de que esos conceptos queden más claros en cuanto a las áreas de colocación y qué interpretación darle cuando ya hay varios campos en cada una de nuestras áreas. Y en el próximo tutorial también trataremos acerca de la actualización de las tablas dinámicas. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Em, Muchas gracias por ver este video. Espero se suscriban al canal, comenten. Cualquier duda no duden en preguntar. Y visiten mi blog, es el Free Blog, donde podrán encontrar toda la información correspondiente a esta serie que se dedicará a tablas dinámicas. En el, en el, en el blog también dejo un resumen de los conceptos aprendidos en formato PDF para disponer de un documento que nos resuma esta información. Muchas gracias por su atención.